Muy bien, vamos a la tercera parte de nuestro curso. En esta unidad vamos a hablar un poco de lo que es el cerebro y las neuronas, que son precisamente parte medular del curso que estamos trabajando. Cuando hablemos del cerebro vamos a conocer muchas de las funciones que el cerebro tiene, especialmente en los procesos de aprendizaje, y la enorme trascendencia e impacto que genera precisamente las neuronas y su conexión entre sí, que se llama sinapsis, que lo vamos a ir manejando poco a poco. Muy bien, arrancamos y esta imagen que ustedes ya conocen porque ya la vieron anteriormente, pero me gusta mucho porque representa de alguna manera en forma gráfica la actividad que tiene nuestro cerebro permanentemente, o cuando estamos pensando con mayor razón, cuando estamos descansando, también está funcionando de esta forma. Entonces, arranquemos y empecemos a ver las partes que tiene nuestro cerebro. Aquí está un corte transversal del cerebro y podemos observar dos cosas bien importantes. La primera de ellas es que el cerebro está partido en dos mitades, por decirlo de alguna manera, que se llaman hemisferios. Este es el hemisferio izquierdo y este es el hemisferio derecho. Vamos a conocer un poco más de cada uno de estos dos hemisferios. Y aquí en medio está lo que se llama el cuerpo calloso, que es un grupo de fibras nerviosas que conectan a los dos hemisferios y que lo hacen funcionar precisamente como un todo, con algunas diferencias que ya vamos a marcar en el transcurso de la actividad. Ok, el cerebro pesa aproximadamente 3 libras, es bien poco, es bien poquito comparado contra un peso normal de 160, 150 libras de los seres humanos. Y además de esto tiene características muy importantes, lo que yo les decía, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, que es precisamente lo que se llaman los hemisferios del cerebro. Estos los vamos a conocer en esta clase justamente. Y luego está el cuerpo calloso, que ya se los mencionaba yo, con mucha trascendencia en cuanto a la conectividad de los dos hemisferios y con funciones muy importantes que también conoceremos. Luego está el hecho significativo de que el cerebro tiene más o menos un 70, algunos autores juzgan 78% aproximadamente de agua. O sea, el cerebro es mayoritariamente agua. Además de eso tiene más o menos un 8% de grasa y un 6% de proteínas, que es la constitución que tiene medianamente el cerebro. Entonces, esto es vital, que lo conozcamos como educadores. El hecho de que el cerebro tiene un 70% de agua. Cuando hay procesos de deshidratación, también el cerebro se deshidrata. Entonces, con el calor, con el exceso de trabajo, por ejemplo, puede haber deshidratación. Y es muy conveniente y recomendable, aunque lo mencionamos posteriormente en los ambientes de aprendizaje, es muy conveniente que se juzgue la posibilidad que luego de 45 minutos o una hora de clases, el estudiante tome agua, porque precisamente hay problemas de deshidratación y conviene que se rehidrate el cerebro en un proceso educativo. Entonces es conveniente pensar en sugerir, como ya conocemos, la importancia de beber por lo menos de 6 a 8 vasos de agua, porque sirve no solo para la hidratación general del cuerpo humano, sino que también en el caso educativo nos sirve para que el cerebro no se deshidrate y obviamente deshidratado va a funcionar de manera menos eficiente. El 25% del oxígeno del cuerpo, o sea, el cerebro consume muchísima energía como está trabajando permanentemente y trabaja a un ritmo acelerado por todo lo que hace en el día y en parte de la noche. Entonces se necesita mucho oxígeno. Se necesita cabalmente que haya mucha irrigación de sangre para darle mantenimiento de oxígeno a las neuronas y de sus nutrientes que necesita justamente para poder trabajar. Entonces, es vital que tengamos la oportunidad de oxigenarnos cuando estamos aprendiendo. Vamos a ver algunas de estas funciones posteriormente. Y retomo la idea del cerebro derecho y cerebro izquierdo, porque vamos a trabajar sobre él de aquí en adelante. No dejemos de recordar que pesa más o menos 3 libras,
que tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que tiene en medio el cuerpo calloso que los divide y los conecta, que el 70% del cerebro es agua, aproximadamente 70%, y que el cerebro consume el 25% del oxígeno de nuestro cuerpo. Muy bien, para hacer un ejercicio muy bonito vamos a pedirles que va a aparecer una figura de una mujer que está dando vueltas, no, pareciera que a la derecha, pero yo quiero que miren fijamente la figura que están viendo. Y al cabo de un tiempo es bien probable que gire al sentido contrario y ustedes van a notarlo y por favor compartamos después la experiencia que tuvieron. En algunas ocasiones es viable también buscar los pies donde se apoya, que están realmente como que flotando. Si ustedes miran fijamente a los pies, es muy probable que cambie el sentido del giro de la señorita que está dando vueltas. Estos son precisamente actividades que relacionan los hemisferios de nuestro cerebro y vamos a verlo. Vamos a poner la figura entonces, ponemos la figura entonces y aquí estamos. Aquí está la figura y la podemos ver ahora para que ustedes la puedan ver completa. Aquí está y por favor véanla detenidamente. Voy a quedar medio callado un rato para y la van a ver girar. Cuando estamos en forma presencial normalmente pido que levanten la mano las personas que la miran girar a la derecha y las personas que la miran girar a la izquierda. Lo pueden hacer con alguien a la parte de ustedes y se darán cuenta de que algunas personas lo ven girar a la izquierda y luego lo ven girar a la derecha. Vuelvo a repetir que vale la pena que miren hacia los pies cuando rebotan y es muy probable que la vean girar entonces para el otro lado. Pero luego, cuando suben, pues puede seguir girando para un lado y girando para el otro. Estas son funciones precisamente que hace nuestro cerebro. Esta imagen está disponible también en el GES si ustedes quieren bajarla y verla. Y me encantaría mucho que la vieran acompañados para que se den cuenta de que no gira exactamente para un lugar, sino que tiene giros distintos. Muy bien, este es el ejercicio que vimos de cómo funciona nuestro cerebro. Vamos ahora a ver lo que son los lóbulos, que justamente aquí está el hemisferio derecho, por decirlo de alguna manera. Del otro lado está el hemisferio izquierdo, pero el cerebro también está dividido en 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que es este, el que tenemos precisamente en la frente. El lóbulo occipital, que está en la parte de atrás de la cabeza del cerebro. El lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Estos son los 4 lóbulos principales que tiene el cerebro, el encéfalo en sí, el cerebro que es la parte esta de acá. Aquí atrás, abajito, se mira el cerebelo del que vamos a platicar un poquitito. Y aquí está el bulbo raquídeo y todas las partes del cerebro. Y aquí en medio, adentro, que no se ve y lo vamos a ver luego, está lo que se llama el cerebro medio y que algunos le llaman el cerebro límbico. Ok. Pero en cuanto a las funciones de cada uno, vamos a comenzar primero con la más fácil, que es el lóbulo occipital, que está en la parte de aquí atrás y tiene mucho que ver con la visión. Muy rápido les comento, por aquí están los ojos, y los ojos solo son el input de lo que estamos viendo. La imagen, y entra la imagen acá, se traslada por el nervio óptico y aterriza acá. Entonces, donde se forma la imagen, donde en realidad vemos es en esta parte de atrás. Yo digo, comentando en son de broma, de que nuestras abuelitas decían que si uno se golpeaba la parte de atrás de la cabeza podía quedarse ciego. Con mucha sabiduría estaban acertando a que el proceso de visión se hace en esta parte de acá. Ok, luego tenemos el lóbulo parietal, que es en la parte de arriba, que tiene inclusive mucha relación con los huesos de la cabeza, pero está en el lóbulo parietal, que tiene fundamentalmente, trabaja fundamentalmente con procesos sensoriales. Tiene algunas funciones de lenguaje, pero fundamentalmente son procesos sensoriales y naturalmente algunas más. Aquí estamos poniendo las que normalmente distinguen a cada uno de los lóbulos. Luego está el lóbulo temporal. Por aquí hay algunas áreas que ustedes van a conocer, pero aquí está muy importante funciones como oír, como la gestión de la memoria, como el sentido y el lenguaje. El oír tiene relación porque hay comunicación con el lóbulo occipital y con el nervio óptico, pero
La parte de sentido y lenguaje es vital. Por aquí está ubicado la gestión del lenguaje del cerebro. Luego vamos a la parte frontal, al lóbulo frontal, que es lo que nos ha hecho evolucionar y comportarnos diferentes a los demás animales vivos. Los demás animales normalmente tienen un lóbulo frontal muy pequeño, muy poco desarrollado. En el caso nuestro es donde está prácticamente la inteligencia, por decirlo de esta forma. Entonces, ¿qué se hace aquí? Aquí se procesa el juicio, la creatividad, la solución de problemas y la planificación. Esta es la función tan importante que tiene el lóbulo frontal. Muy bien, esto es importante que lo tengamos en mente, que lo apuntemos porque son preguntas que podrían aparecer en una prueba, porque es vital que conozcamos cómo funcionan las partes de nuestro cerebro con cada una de sus actividades. Muy bien, aquí está la parte de en medio que yo les decía, y aquí hay una serie de maravillas importantísimas, ¿verdad? Primero que nada, a todo esto que está acá en medio, todo esto que está aquí en medio se le llama cerebro medio o cerebro, porque supuestamente la parte límbica está por acá, pero sí están por aquí muchas funciones como las emociones, como el control del cuerpo y cosas por el estilo, que ya se los voy a mencionar. Pero en este caso, esta parte de acá es responsable del sueño, de las emociones, como ya lo decía, de la atención, de la regulación del cuerpo. Aquí se hacen los procesos para que el cuerpo sude, por ejemplo, cuando hay calor y cosas por el estilo. En la parte hormonal, aquí se maneja la parte de hormonas para los procesos holísticos del cuerpo humano. De la sexualidad está ubicada también en esta parte. Y la producción de la mayor cantidad de químicos del cerebro. Por aquí está la glándula pituitaria, que es la encargada de segregar hormonas y cosas de esta naturaleza. Entonces, para revisarlo, la corteza es esta parte que ya vimos, esto está aquí afuera. Luego viene tres elementos impresionantes de nuestro organismo: el tálamo, el hipotálamo, está la amígdala cerebral, de la que ya conocemos un poco, está el hipocampo, que tiene trascendencia fundamental en los procesos de aprendizaje, y aquí está el cerebelo, y aparecen otras partes más, pero me interesa mucho que conozcamos lo que es el tálamo, el hipotálamo, el amígdala y el hipocampo. Ya se recuerdan ustedes que hablamos un poco de la amígdala y que tiene que ver mucho con las funciones emocionales, la respuesta inmediata ante un estímulo. Esta amígdala tiene mucha conexión, como lo vamos a ir aprendiendo, con todas las partes del cerebro. El tálamo es como una especie de controlador de los procesos, ya lo vamos a ver posteriormente. Este hipotálamo tiene una trascendencia importantísima. Este hipotálamo tiene muchísimo que ver con la homeostasis, que se recuerdan ustedes que esto es la función del cuerpo para mantenerlo en condiciones equilibradas. Cosas tales como que les dijera yo que se pierde por alguna razón un componente químico importante que puede provocar problemas con el hígado, y el hipocampo se encarga de mandar señales para que se restablezcan a través de algunas funciones de otros órganos. Entonces, este tiene funciones importantísimas, por ejemplo, lo que yo mencionaba de sudar. Cuando el cuerpo humano se está calentando exageradamente, necesita enfriarse. El hipotálamo manda señales para que se pueda trabajar adecuadamente. Y es vital en los procesos de aprendizaje, igual que el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, que tiene muchísimo que ver con la memoria de corto plazo se hace aquí. Cuando hay problemas en esto, empiezan a surgir con algunas enfermedades como el Alzheimer, que tiene posiblemente daños en la parte del hipocampo, y se pierde la memoria de corto plazo fundamentalmente. Ok, esta es la parte del cerebro medio que lo vamos a ir manejando poco a poco y conociendo un poco más de él. Luego, lo que yo les mencionaba, los lóbulos, los hemisferios, cerebrales. Está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Vean cómo funciona. Se considera que el hemisferio izquierdo es analítico, secuencial. El hemisferio derecho es globalista e intuitivo. Vamos a ir mencionando cada una de estas, comparando una con la otra para que ustedes se ubiquen dónde creen que son más funcionales. Generalmente hay personas que tienen
una funcionalidad más efectiva en la parte del hemisferio izquierdo y otro en la parte derecho. Aunque naturalmente están conectados y la diferencia no es que sea tan marcada, porque hay casos, vamos a verlos en algunos videos, donde alguien pierde la mitad de su cerebro. Hay un caso muy bonito que van a ver en un video de alguien que pierde la mitad de su cerebro y van a tener complicaciones, pero se pueden regenerar algunas funciones tomando la responsabilidad del hemisferio que aún persiste en el cerebro. Hay cosas que suceden como esta que yo les menciono, pero por ejemplo, observemos pues, el hemisferio izquierdo prefiere pensar en secuencia y el hemisferio derecho dice prefiere situaciones al azar. O sea, vieron ustedes que es un poco más espontáneo el hemisferio derecho, es un poco más secuencial el hemisferio izquierdo. Miremos la otra. Dice, el hemisferio izquierdo aprende mejor por partes que todo. O sea, es menos holístico, menos de que lo observa todo en un momento. Y luego, este otro aprende pensando en todo más que en las partes. Como digo, más generalista. Luego dice, prefiere un sistema de lectura fonética y prefiere un sistema de lectura total. Y además, vamos con otras, dice, le gustan las palabras, símbolos y letras. Le gustan las figuras, las gráficas y los diagramas. Luego, prefiere situaciones detalladas y prefiere ambientes de aprendizaje espontáneo. Ese es el lóbulo derecho. Prefiere escuchar, estructuras, predecibles, no le interesan las cosas que no son así, y prefiere sorpresas y las novedades. Cuando un niño es pequeño y está aprendiendo, es evidente que trabaja con su lóbulo derecho. La parte secuencial, la parte de logística, se hace precisamente, se construye precisamente cuando empieza a aprender en forma ordenada. Pero, por ejemplo, el aprendizaje del lenguaje de los niños, para ellos no hay sintaxis, no hay secuencias, sino lo ven como un todo, lo ven gráficamente. Entonces, está funcionando más intensivamente, en este caso, el hemisferio derecho del cuerpo humano, de la persona, del ser humano. Y tenemos cada uno de nosotros situaciones en las que podemos pensar que somos más inclinados hacia al hemisferio derecho o más inclinados al hemisferio izquierdo. De hecho, las mejores ideas surgen cuando uno está actuando con el cerebro derecho. Y esto sucede cuando, por ejemplo, caminamos, estamos relajados, que no tenemos la responsabilidad de que qué hago después de abrir mi oficina, que me siento y qué tengo que hacer y abrir un libro y planificar una clase o cosas por el estilo. Ahí voy sencillamente distrayéndome y se ha comprobado que las mejores ideas del cerebro se dan precisamente cuando uno está relajado, distrayéndose, bañándose, por ejemplo, está pensando muy poco en la secuencia, está usando muy poco el hemisferio izquierdo, está utilizando más el hemisferio derecho. Vuelvo a repetirlo, que no es que sea un solo lado del cerebro, sino que en algunas ocasiones y por algunas situaciones y por algunas condiciones de las personas pueden ser más inclinadas hacia actuar con el hemisferio derecho que actuar con el hemisferio izquierdo. Entonces, ya lo ven que tienen algunas funciones especiales y creería yo, me han preguntado algunos profesores qué hacemos en la escuela, pues hay que empujarlo con los dos. Tenemos que aprovechar a que el estudiante, tenemos necesariamente que usar las condiciones del hemisferio izquierdo para la secuencia de aprendizaje, por supuesto, pero podemos ponerlos en actividades que les genere sueños, que les genere ideas brillantes, que hagan proyectos y que se distraigan, para que entonces empujemos el proceso de aprendizaje también al lóbulo derecho. Se recomienda mucho que lo pensemos esto de esta manera. Seguimos pensando en la parte del cerebro, en los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Por ejemplo, en una conversación, ahorita que yo estoy platicando con ustedes, lamentablemente ustedes no me pueden responder, pero ahorita que platico con ustedes está pasando algo en cada uno de sus cerebros.
En el caso particular del hemisferio izquierdo, está concentrado en qué es lo que se dice, está escuchando y está haciendo la secuencia de lo que se dice, o sea, analiza el contenido. El hemisferio derecho recibe cómo se está haciendo, o sea, analiza la forma en que se dice, son las partes emocionales, es decir, hay un pequeño recuadro que está a la par de su presentación donde se ve un poco de mi imagen y podría ser que en una actividad presencial estén más pendientes de cómo muevo yo las manos, de cómo me hago a un lado, de cómo hago alguna cuestión. Está oyendo y viéndolo cómo lo dice, inclusive con el tono de voz y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, estas son funciones del hemisferio, de los hemisferios cuando no hay una conversación. Cuando ustedes platican con alguien, así les pasa. Este está analizando, el lado izquierdo está analizando qué le está diciendo el cerebro derecho, la parte del hemisferio derecho, está analizando la forma en que se lo está diciendo, cómo mueve la boca, cómo mueve los brazos, con qué intensidad está hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, cuando se escucha música, el hemisferio izquierdo básicamente atiende la letra de la canción. En el caso particular del hemisferio derecho, este procesa la melodía. El izquierdo escucha la letra de la canción o atiende la letra de la canción. El hemisferio derecho procesa la melodía, está sintiendo la melodía y, muy interesante, el hemisferio límbico se compromete, es el que tiene los sentimientos. Entonces, a ver, pues veamos, cuando ustedes oyen una canción que les gusta, si tiene una letra, el hemisferio izquierdo le está poniendo la atención a lo que dice la letra, está escuchando la letra. En el caso particular del hemisferio derecho está oyendo la melodía, cómo le llega la melodía y el proceso emotivo de recordar de que esta melodía le recuerda de una persona a quien usted quiere mucho, se ejecuta precisamente en el sistema límbico, en la parte media que yo les decía del cerebro, donde está la parte de las emociones. Muy bien, des en cuenta pues que tiene importancia radical en qué momento se procesa la información. Quiero manifestarles que cuando queremos estudiar, por ejemplo, estar muy concentrados, no permitamos que el cerebro, el lóbulo izquierdo, el hemisferio izquierdo, perdón, procese información. Entonces, por eso es que es muy recomendable que se escuche música solo con melodía, para que no tenga el cerebro la intención de estar aprendiendo o escuchando o poniéndole atención a la letra. Cuando tengamos actividades de concentración como estudio, como un problema muy difícil, es recomendable utilizar la música como ya lo vamos a ver posteriormente en nuestro curso. Muy bien. Y finalmente, quiero que hagamos y pensemos en esta actividad. Hay un video que tenemos que observar. Este lo encuentran en el GES, está ubicado ahí, o si no, basta que ustedes le den clic acá en la dirección que tienen y lo van a encontrar sin ningún problema en alguna de las opciones que tenemos en YouTube. Ustedes van a poder verlo en YouTube, aunque les repito, el video está precisamente en el GES, en material de apoyo. Ahí lo encuentran y se llama El cerebro, las maravillas del cerebro. Este video lo pueden ver y luego de que lo vean, ustedes podrían hacer un pequeño resumen para que podamos compartirlo en un momento y en una oportunidad. No dejemos de ver este video, es muy interesante. Y yo aconsejo que cuando lo veamos vayamos apuntando lo que nos interesa en relación al curso, fundamentalmente en relación al curso. Ahí van a conocer un poco más del cerebro, un poco más de las neuronas, para que estemos listos para la siguiente unidad. Les agradezco mucho y nos volvemos a ver muy pronto.